un gran gusto y un placer, como siempre, compartir con toda la comunidad educativa de Jujuy. Como verán, no soy de Jujuy para el que no me conoce, estoy en la ciudad de Río Tercero, en el centro de la provincia de Córdoba, desde allí desarrollando las tareas, y la verdad que es un honor desde este tiempo, mientras hablabas, Natalia, poder estar vinculado y aprendiendo y aportando al a la calidad educativa de Jujuy, así que es un verdadero placer. Y en vos, Natalia, particularmente, saludar y agradecer a todo el equipo, el fabuloso equipo de acompañamiento y de coordinación en estas y en otras instancias. La verdad que cuando aparecen estas iniciativas y se pueden encaminar tan habitualmente y sin ningún tipo de problema, bueno, es porque detrás hay todo un equipo de trabajo. Así que muchísimas gracias por la confianza y por la oportunidad de siempre, y particularmente en esta temática que nos interpela y nos desafía absolutamente. Nos pone en un lugar en el que tenemos que empezar a indagar, tenemos que empezar a explorar, tenemos que empezar a conocer. Algunas certezas se mantienen, otras se transforman, algunas se ponen fuertemente en cuestionamiento, pero también sabiendo que de lo que vamos a hablar no solo tiene que ver con educación, sino que tiene que ver con una dinámica social, tecnológica, hasta económica, y en algún punto también vinculado a intereses, que tiene que ver con esta inteligencia artificial. Desde mi lugar voy a hablar desde la indagación, desde el estudio, pero también fundamentalmente desde la experimentación, desde el hacer para reflexionar, y la reflexión desde esa experiencia, justamente porque se trata de muchas cuestiones nuevas. El propósito para este encuentro va a tener que ver con, ya lo vamos a detallar, pero con poner sobre la mesa elementos en común para entre todos y todas empezar a conversar en un mismo idioma, si se quiere, sobre esta disrupción tecnológica y sobre esta nueva oportunidad que da la tecnología, pero que con la oportunidad trae sus riesgos y trae sus cuestiones para reflexionar, ¿sí? Sigue ingresando gente. Y por último, agradecerles la enorme confianza en estas instancias. En muy pocas horas se cumplieron los cupos que nos permiten estos encuentros, y allí había una decisión de encontrarnos en un lugar, entre comillas, cerrado, limitado, no abierto al público, justamente porque va a haber instancias de interacción y también de reflexión por parte de ustedes, que las vamos a intentar organizar. Dicho esto, comenzamos con la presentación que tenemos pensada. Y fíjense que el título que planteábamos es una pregunta, porque cuando conversábamos sobre esta posibilidad y sobre las orientaciones, decíamos, bueno, la inteligencia artificial es un fenómeno que está vigente y está allí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Esa era como la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con mi práctica docente, con mi propuesta de enseñanza, con lo que quiero que aprendan mis alumnos, y en los diferentes niveles educativos, desde el nivel inicial hasta el nivel superior? Y desde allí pensar debates, herramientas y posibilidades, entendiendo primero de qué se trata esto de la inteligencia artificial, que hacia ese lugar es donde vamos a ir en primera instancia en estos 3 momentos que les marcaba al inicio. El punto de partida de este encuentro tiene que ver con un contexto, con una premisa, con un objetivo y con la explicación o la ampliación de los momentos. El contexto es el de una constante y muy acelerada evolución tecnológica, pero lo tecnológico influyendo también en lo social y en nuestras dinámicas y en nuestras rutinas. Pensemos simplemente que esta aceleración ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, ya viene desarrollándose, y de hecho, pensemos hoy alguna actividad que hacemos con nuestro teléfono celular, con una conexión desde la nuestra casa, y cómo la hacíamos hace 5 años,
cómo la hacíamos hace 10 años. No nos vayamos más lejos que eso. Y en algunos casos, cómo la hacíamos el año pasado, o hace 2 años, o 3 años, o pongamos antes de la pandemia. Bueno, esa aceleración, esa evolución acelerada es constante y es cada vez más rápida. Ya lo vamos a ver con la aparición de la inteligencia artificial. La premisa fundamental, si hablamos de inteligencia artificial o de nuevas tecnologías y educación, es que no hay recetas, no hay verdades absolutas, y todo surge a partir del intercambio colectivo, de las miradas. Nos enriquecemos con las miradas. Desde ahí va a ser la propuesta. ¿Con qué objetivo? Bueno, con hacer aportes para pensar y usar la inteligencia artificial en la educación. Si decimos que no hay recetas y no hay verdades absolutas, tampoco hay obligaciones, porque depende de la reflexión y de la experimentación y de la decisión de cada uno y de cada una, pero por lo menos conocer cuáles son las potencialidades y a ver, a la pregunta inicial, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con mi práctica docente cotidiana? Y los momentos van a estar pasados por el conocer, por el experimentar, por el reflexionar y por el proyectar. En muchos de esos, cada uno de nosotros va a ser el protagonista de cómo se plantea estos ámbitos, y por eso también nos parece interesante el intercambio entre colegas, y entre colegas de distintas instituciones, de distintas regiones y fundamentalmente de distintos niveles educativos. Es muy rico cuando alguien de superior se encuentra con alguien de inicial, o primario y secundario, o la interacción entre todos los niveles, porque acá vamos a hablar de una dinámica y no exactamente de una herramienta propia para un nivel y excluyente para otro. Les preguntábamos nosotros en el formulario de inscripción que cada uno completó, ¿qué entendían por la expresión inteligencia artificial? Y fíjense acá al costado, bien en chiquito, está chiquito a propósito, no pretendan leerlo, yo tampoco puedo. Acá al costado están las 750 respuestas que dieron para las 3 fechas de este taller, diciendo cada uno y cada una qué entendía por inteligencia artificial. Procesarlas nos llevaría tiempo porque son preguntas y respuestas abiertas. Sin embargo, y acá hay una primera utilidad, lo que hice fue cargar estas respuestas, una herramienta de procesamiento de datos, y pedirle que me saque conclusiones de los 750 aportes. Ese proceso llevó más tiempo escribir la consigna para la inteligencia artificial que el ver los resultados. Y lo que vamos a leer, ahí ya está el punto 1, tiene que ver con las conclusiones que obtuvo una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT en base a 750 respuestas abiertas. Y esto nos llevó muy poco tiempo, y ahí tenemos algunas pistas de por dónde puede ir la cosa. Procesamiento de información de mucha cantidad de datos, y que las conclusiones nos las brinda esta herramienta, obviamente con nuestra intervención de ver si de lo que me está hablando es preciso y previamente haber controlado esas respuestas. Pero se apura bastante el tiempo cuando lo realizamos de esa manera. La primera conclusión es que hay diversidad de interpretaciones cuando hablamos de inteligencia artificial. No todos necesariamente hablamos de lo mismo o con el mismo nivel de precisión. La segunda cuestión es que la gran mayoría, muchas de las respuestas, enfocan la inteligencia artificial en la relación con la tecnología, y específicamente hablando de programas, de software, de algoritmos y demás. También, en muchos casos, se asocia a las capacidades de aprendizaje y a la toma de decisiones. Esto sugiere que algunos docentes asocian la inteligencia artificial con la capacidad de procesamiento y tomas de decisiones automatizadas. También, otra de las conclusiones es la relación con la inteligencia humana. Algunas respuestas sugieren que se percibe como una imitación o reproducción de esta inteligencia humana, y se mencionan términos como máquinas con características humanas o algo superior a la inteligencia humana. Perdón, no era ahí. Ahí está, perdón. Otra de las conclusiones tiene que ver con aplicaciones prácticas. En muchos de los casos nombran a dónde se puede utilizar o dónde se utiliza la inteligencia artificial según la experimentación y la visión de cada uno. Y por último, hay niveles de conocimientos variados, algunos más generales, algunos más específicos, algunos más sólidos y precisos, otros con
planteamientos más generales, pero en este contexto es lo que los que estamos acá o los que estamos participando de estos talleres entendemos por inteligencia artificial. Y sin duda, más allá de algunos casos que son expertos o especialistas en cuestiones tecnológicas, en general manejamos cuestiones genéricas sobre este concepto, porque quizás hasta este momento nunca se nos había cruzado la expresión inteligencia artificial. Y también en cuanto al conocimiento y al uso, hay distintas variedades que ustedes responden. En cuanto al grado de conocimiento, hay un término medio de conocimiento sobre inteligencia artificial. Fíjense que las primeras opciones tienen muchas de estas respuestas y tiene que ver con una cuestión lógica y coherente, como decía, de esta aparición reciente, por lo menos en nuestras vidas cotidianas. Y en cuanto al uso de herramientas de inteligencia artificial, la gran mayoría o no usó todavía ninguna o usó una que es ChatGPT, que es como la que tiene más fama, la que tiene más prensa, la que más se ha buscado. El resto se distribuye entre los que usaron algunas o una amplia variedad que son las menores respuestas. Desde ese panorama partimos de los que estamos acá y que empieza a dar un marco de referencia de por qué nos hemos encontrado para hablar de este tema. Pero a su vez, si nosotros hablamos de la inteligencia artificial, lo vamos a decir en criollo y en pocas palabras, no nace de un repollo de la inteligencia artificial, sino que tiene que ver con un contexto, con un desarrollo y con unos antecedentes que vamos a ir desde el hoy hacia atrás y van a ver que nos vamos a ir mucho tiempo atrás. El primer momento que nos vamos atrás, que tiene que ver con por qué hoy estamos acá y de dónde venimos, inevitablemente tenemos que hablar de la pandemia y después. Esta pandemia que nos interpeló fuertemente a cambiar nuestras formas de enseñar y de aprender, que nos llevó a otros ámbitos, que nos creó otros espacios, que nos hizo ver, en definitiva, la tecnología desde otro lado. Desde lo bueno y desde lo malo, desde lo que nos posibilitaba y desde los riesgos que tenía, pero nuestra tarea docente o nuestro rol docente o nuestro ser docente no es el mismo después de la pandemia. Ha tenido una incidencia sin duda muy específica y nuestra mirada sobre la tecnología tampoco es la misma. A su vez, hubo una transformación tecnológica. Y esta transformación tecnológica no solo tiene que ver con la educación, sino que tiene que ver con toda nuestra vida. Si no, miren cómo ha cambiado la tecnología de un escritorio, lo que podríamos encontrar en un escritorio. Fíjense que hay mapas, hay agendas, hay cuadros, hay libros, hay teléfono, calculadora, fax, diarios, los calendarios. Fíjense todo lo que hay en ese escritorio y fíjense cómo en solo 40 años ha cambiado la tecnología y en qué se resume. Fíjense cómo solo en 40 años, y decimos solo porque para la historia, para el desarrollo de la humanidad es muy poco, como muchas de las cuestiones que podemos haber tenido en un escritorio, como ejemplo simplemente, se sintetizan en dos pantallas, y en dos pantallas cada vez más pequeñas, ¿sí? En la notebook, en la computadora o en el teléfono solamente. Entonces, desde ahí no podemos eludir la cuestión de que la transformación digital tiene una incidencia muy importante en todo este tiempo y que nos ayuda a entender los cambios tecnológicos que están ocurriendo y los que van a venir. Es decir, esto no viene solo del año pasado, del anterior o de la pandemia,
sino que viene con todo un desarrollo tecnológico y si no hagamos de nuevo ese ejercicio de pensar qué hacíamos antes sin la tecnología y que hoy nos parece que no lo podemos hacer de otra manera. Y finalmente nos aparece esta cuestión de una disrupción con hora y fecha. Empezamos a hablar de inteligencia artificial a partir de, hay un momento fundacional, el 30 de noviembre del 2022 a las 3:02 p.m. hora argentina. En ese momento, la empresa OpenAI, que es la empresa que lanzó ChatGPT, anunció que esta herramienta estaba disponible, pero no hizo un evento, no hizo una ceremonia, no hizo un anuncio, no contrató grandes cadenas de televisión, no hizo una transmisión mundial, no hizo un webinar, hizo un tweet. Con un tweet, con un simple mensaje en Twitter, dijo: intente hablar con ChatGPT, nuestro nuevo sistema de inteligencia artificial que está optimizado para el diálogo. Tus comentarios nos ayudarán a mejorarlo. Así de sencillo y así de pidiendo permisos en una red social diciendo, bueno, acá está. Estaba el enlace y uno se podía registrar y empezar a interactuar. Desde ese momento, al 29 de noviembre no hablábamos de inteligencia artificial, al 30 de noviembre empezamos a hablar de qué es esto, a lo que todos tenemos acceso y a lo que todos tenemos la posibilidad de poder interactuar y de poder usar libremente. Entonces, desde ese momento, también lo tenemos que utilizar como punto de partida de lo que estamos conversando. ¿De dónde venimos? Y venimos de ese 30 de noviembre, venimos de esa fecha puntual. Fíjense que no estamos hablando de hace años, décadas, ni mucho menos siglos. Estamos hablando de hace 6 meses atrás. Cuando decíamos el contexto acelerado, nos referíamos a esto. Sin embargo, fíjense cómo tuvo tan incidencia esta cuestión de la inteligencia artificial que a fines del 2022, a fines del año pasado, la Fundación de la Real Academia Española siempre elige una expresión o una palabra del año. ¿Cuál fue la expresión del año para el idioma castellano? Bueno, en este caso, la expresión que usaron y la que eligieron el año pasado fue inteligencia artificial. Más de uno de nosotros puede haber dicho, ¿por qué eligen esa palabra? ¿Qué tiene que ver? Si no tuvo nada que ver con mi vida, ni con... hablarán de otros países, inclusive de habla inglesa, no tiene nada que ver con mi vida. Sin embargo, ellos lo presentaban de esta manera. La expresión inteligencia artificial, expresión del año 2022. Básicamente, por lo que dice, es porque nos cambió la vida. Y fíjense que mostraba aplicaciones en el teléfono celular, en lo que hacemos diariamente. Entonces, la primera conclusión después de ver esto es, usábamos la inteligencia artificial en muchas de las aplicaciones que teníamos al alcance de la mano sin saber que la utilizábamos, ¿sí? No explícitamente, pero sí, por ejemplo, en Google Maps, nosotros usábamos inteligencia artificial para poder trasladarnos desde ahí. Desde ese contexto venimos, y también venimos desde este contexto, en el que nos seguimos yendo un poquito más atrás, en el que la inteligencia artificial, si hacemos una búsqueda de qué se hablaba en Internet desde el 2004 hasta hoy, vemos que se hablaba de inteligencia artificial tanto en español como en inglés. Se hablaba de inteligencia artificial. Y fíjense que en 2016, 2017, hay como un pico de estas discusiones o de estos aportes en inglés. En español se mantuvo como más parejo. Este pico que vemos acá al final es obviamente cuando aparece ChatGPT. Pero fíjense que en 2004 también hay una discusión interesante. Es decir, viene desde hace por lo menos unos 20 años, podemos rastrear en Internet, que se viene hablando de estas cuestiones y que no es nuevo. Podemos decir que hablaban los científicos, los investigadores,
pero también forma parte del lenguaje habitual en alguno de los aspectos. Y si no, fíjense estos antecedentes de la inteligencia artificial. Ya no nos vamos al 2004, nos vamos al siglo pasado. ¿Había algo el siglo pasado sobre inteligencia artificial? Bueno, fíjense en estos antecedentes, ¿qué pasó con la inteligencia artificial durante el siglo XX? Y presten atención a esos antecedentes en los que la máquina le ganó a un ser humano. Lo compartimos. Fíjense que los antecedentes se van hasta la década del 20 del siglo pasado. Se empieza a hablar de inteligencia artificial como expresión en 1956. Hay adelantos sobre algoritmos, sobre robot, y después aparecen robots que ganan a actividades como el ajedrez, que ganan a programas de preguntas y respuestas que les ganan a humanos que habían sido campeones en esos programas. Es decir, veníamos ya con antecedentes y con cuestiones que se venían desarrollando. La inteligencia artificial tenía toda una expresión que nos fue mostrando que era un adelanto que en algún momento iba a tener esta irrupción seguramente y que iba a participar de nuestras vidas. Entonces, la inteligencia artificial no es un desarrollo tecnológico de hoy. Lo que vemos ahora es producto directo y consecuente de más de un siglo de avances. Ya hubo antecedentes disruptivos que nos preguntamos si los dimensionamos en su justa medida o no, y la inteligencia artificial ya formaba parte de nuestra vida y la usamos cotidianamente, aunque no lo sabíamos. Por ejemplo, como decíamos en los asistentes virtuales o en Google Maps. Y claramente la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción y no es solo una cuestión de expertos o científicos, sí obviamente el desarrollo, pero no el uso y no las posibilidades de aprovechar esta inteligencia. Entonces, ¿por qué hoy estamos hablando de inteligencia artificial? ¿Por qué nos hemos reunido acá? ¿Por qué hemos destinado un encuentro a hablar de inteligencia artificial? Pedro, perdón. Sí. Perdón que no te moleste, te interrumpa. Tenemos muchos docentes a la espera de poder ingresar y solo vos estás como administrador. Si capaz que por estar compartiendo pantalla no te salen los pendientes. No, sí me salen, pero el ingreso es automático, no tengo que acertar. Bien, ahí lo revisamos. No, sí. ¿Estás seguro, Pedro? Porque hay docentes que como no son docentes que no están inscritos, están pidiendo acceso, que no están inscritos, me parece. Por eso es que no pueden entrar directamente. Profe Pedro, si puede, poneme a mí como administrador. Sí, no he podido porque ya está iniciada el Meet, no es como el Zoom, no nos permite esa cuestión. Ahí voy a ver, pero en teoría está ahí como admitiendo. Aguárdenme un segundo, a ver si puedo corregir algo de eso, pero a ver ahí. Pido disculpas por eso. Bien, a ver, espérenme un segundo.
Bien, ahí en teoría tendríamos que poder continuar, sí, porque yo no admito, digamos, sino que ingresan directamente, justamente lo puse así liberado para que no haya mayor problema. Aguárdenme un segundo, voy a hacer un cambio más por las dudas y ya continúo. Pido disculpas por Es esto. para que veas lo exitoso que está haciendo la protesta. No, que no quede nadie Mucha sin gente que ingresar. quiere entrar y nos queda Por poquito. favor. Estamos a tiempo todavía, tenemos 30 Sí, minutos sí. nada más, así que... Bien. Ahí. Bien. Ahí, en teoría, no tendría que haber problema y tendríamos que poder ingresar. Bien, avanzo. Por favor, si llega a haber alguna otra situación, me vuelvo a interrumpir sin ningún problema. Pero en teoría, ahí están ingresando, en teoría. Ahí estamos. Bueno, avanzo, pido disculpas por estas cuestiones. Decíamos entonces, ¿por qué hoy estamos acá reunidos sobre la inteligencia artificial? Y básicamente tiene que ver porque se liberó, se facilitó y se motivó de un día para el otro, inclusive le poníamos fecha de inicio, el uso masivo de recursos basados en inteligencia artificial. Entonces, tuvimos el acceso concreto para poder hacerlo, tuvimos la posibilidad de experimentarlo, no solo de manera inconsciente como con algunas aplicaciones, sino también con la posibilidad de nosotros ser creadores de contenidos con esta inteligencia artificial, como vamos a ver algunas de las experimentaciones. Pero básicamente ese fue el cambio. Si bien viene desde todo un proceso, tuvimos el acceso nosotros puntual para poder hacerlo. Lo que tienen ahí es simplemente una muestra de este tiempo, si tuve una premisa particular para hacer, fue experimentar, fue poner en juego la inteligencia artificial, fue buscar, probar las herramientas que estuvieran presentes, fue interactuar y fue llevar a estas herramientas lo más posible, ¿sí? Lo más avanzado posible para que me diera resultados que quizás de otra manera no era posible tener. Entonces, a partir de ahí, realicé algunas cuestiones, algunos videos o algunos materiales. Por ejemplo, este de acá arriba es en base a un capítulo de Mariana Maggio con el que pude colaborar y es el texto, la imagen y el audio, todo generado por inteligencia artificial a partir de la interpretación que hace del texto. En este otro caso es voces y textos de diálogos entre 4 autores que de otra manera sería imposible conocer. Por ejemplo, Comenius, Sócrates, Da Vinci y Einstein, y los 4 hablando sobre inteligencia artificial, lo cual no hubiera ocurrido de otra manera y seguramente no podrían haber opinado porque no han vivido en esta época tecnológica. Sin embargo, el texto y las voces son generados por inteligencia artificial y esto es lo que salía. En resumen, debemos abordar el desarrollo de la inteligencia artificial con precaución y reflexión. Debemos asegurarnos de que esta tecnología se utilice para el bienestar de todos, y no solo para beneficio propio. La verdad y el conocimiento son las claves para alcanzar ese objetivo. La inteligencia artificial nos permite automatizar y mejorar muchas tareas, como el diseño y la creación artística. También nos permite explorar nuevos mundos y nuevas formas de expresión, algo que siempre me ha apasionado. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la inteligencia artificial no debe reemplazar a la creatividad humana. La creatividad humana es fundamental para proporcionar la perspectiva y la emoción necesarias en el arte y la ciencia. Además, debemos... Cada uno de los autores hablaba de acuerdo a su lógica, el texto generado
tuvo que ver con cada una de las áreas y de las experiencias de estos autores e intercambiaban posiciones sobre inteligencia artificial. Después, chatear en vivo, en inglés en este caso, y después traducir ese chat, todo con herramientas de inteligencia artificial, también con un avatar, y generar el diálogo. Muestro solamente un fragmento de esta cuestión. How are you doing today? Good. Can I ask you some questions? Of course. I'm here to answer any questions you may have. What's on your mind? What question would you like to be asked that you haven't been asked yet? That's a great question. Let me think. Well, I suppose I'd like to be asked what my favorite type of conversation is. I love it when people ask. Y así seguía el diálogo. El chat es en tiempo real, por escrito, y después la traducción es hecha con una herramienta de inteligencia artificial. Y también se nos ocurrió con algunos colegas la posibilidad de hacer un conversatorio sobre inteligencia artificial, en este caso con Diego Cray de Corrientes y Pablo Bongiovanni de Santa Fe, pero con la particularidad de que estuviera moderado en vivo con un avatar de inteligencia artificial. Nos iba haciendo las preguntas, nos iba preguntando, y este es un fragmento de ese evento. Muchas gracias, Diego, Pablo y Pedro, por aceptar la invitación, y nuevamente bienvenidos. Es un gran honor contar con la presencia de los tres. Antes de iniciar, agradecemos también a los que se siguen sumando a esta transmisión. Son muy valiosos los comentarios que están dejando en el chat, tanto en YouTube como en LinkedIn, y puedes seguir utilizando ese espacio para aportes e intercambios. Comenzamos. Y ahí nos iba generando preguntas, nos iba haciendo de moderadora y nos iba marcando los tiempos de ese encuentro. La verdad que fue una experiencia como bastante particular, porque uno estaba allí esperando el avatar y lo que iba haciendo, ¿sí? Y después, finalmente, para mostrar solamente, después al final les voy a compartir un enlace donde está la recopilación de todas estas cuestiones. Y después, finalmente, armar una publicación en la que le planteé 160 preguntas sobre la educación del futuro a la inteligencia artificial, los qué, los cómo, los cuándo, los dónde, los para qué, los por qué, etcétera. Y las respuestas es la que dio la inteligencia artificial sobre estas cuestiones, pero lo que me parece interesante también destacar es que en el inicio del libro hay un intercambio con ChatGPT en el que le pregunto específicamente si podía hacer esta publicación, si podía publicar sus respuestas, cómo debía citarlo, cómo debía yo figurar, si podía usar los logos o no, que me dijo que no porque ahí había una cuestión comercial, si le gustaba el formato de la publicación, si estaba de acuerdo, si había alguna restricción de derechos de autor. Bueno, todo eso está ahí en el inicio, como pidiendo el permiso y como viendo de qué se trataba el hecho de publicar junto a una inteligencia artificial una publicación. Bueno, eso también está ahí como antecedentes. Simplemente experiencias como para ver las posibilidades y proyecciones de lo que podemos empezar a pensar. Y fíjense que en este punto, recién en este punto, vamos a definir qué es la inteligencia artificial. Y es un campo de informática que busca crear máquinas capaces de realizar tareas que simulan acciones de la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Puede pasar muy rápida la definición, pero si nos centramos, dice, crear máquinas capaces de realizar tareas que simulan, imitan o actúan igual que la inteligencia humana. Esa es la aspiración final de la inteligencia artificial. Mostrar algo y que no sepamos si es un humano o es una máquina. Hacia allá va, con todas las potencialidades que tiene y con todos los riesgos que eso tiene también, con todas esas posibilidades. Y si le preguntáramos, por ejemplo, a la inteligencia artificial, ¿cómo le explicaría qué es la inteligencia artificial a alguien que vivió en la prehistoria, que no vivió la tecnología que tenemos actualmente?
Fíjense que ChatGPT nos diría, por ejemplo, es como un amigo muy inteligente y astuto que siempre está pensando y buscando nuevas soluciones. Es como alguien que puede ayudarte a encontrar alimentos, que te diga qué animales son peligrosos, pero en lugar de un humano, sería una máquina que puede aprender y hacer cosas como lo haría un sobrehumano. Sería como tener un compañero muy astuto y sabio que siempre te ayuda a tomar decisiones. Así lo explicaría, le podemos preguntar cómo lo explicaría y esa sería una posible respuesta. Pero también, esa fue ChatGPT, hay otras chats de inteligencia artificial, por ejemplo Bing, que es de Microsoft, que está integrado con su navegador, y fíjense que les hice la misma pregunta y uno supone que daría la misma respuesta. Cuando usamos buscadores distintos, nos dan respuestas más o menos parecidas. Bueno, sin embargo, fíjense que en este caso, a la pregunta de cómo explicaría qué es la IA a un habitante de la prehistoria, me dice que lo asocia a una piedra que puede usar para hacer fuego, cazar o construir. Imagina que esa piedra puede recordar lo que has hecho. Imagina que esa piedra puede comunicarse contigo. Eso sería una forma de IA, una piedra inteligente que te ayuda a resolver problemas. Fíjense cómo las respuestas han sido diferentes a la misma pregunta. Y acá hay otra pista para entender la inteligencia artificial. No es un buscador, es un creador de contenidos. Así como aspira a hacerlo imitando la inteligencia humana. Es un creador de contenido. Es alguien que va generando estas posibilidades de contenido y siempre nuevas, que quizás si le hacemos la misma pregunta muchas veces, nos puede responder inclusive de manera distinta. Esto simplemente para tenerlo como referencia, hay distintos tipos de inteligencia artificial. El último estado, estamos en el primero, entre el primero y el segundo, pero el último estado tiene que ver con la autoconciencia, es decir, con la capacidad de las máquinas de actuar por sí solas sin necesidad de la intervención de un humano. Estamos en la etapa de la inteligencia artificial estrecha, donde se especializa en un área y resuelve un problema. Desde allí surge o tenemos la posibilidad del aprendizaje automático de las máquinas y también de estas interacciones a partir de inteligencia artificial generativa, como los chats que van generando el contenido. Después pasaríamos a una inteligencia general artificial, que ahí es tan inteligente como un ser humano en todos los ámbitos, sería el próximo paso, por ejemplo, de ChatGPT. Y luego una superinteligencia artificial que sería igual o mayor a la capacidad de cerebro de la inteligencia humana. Es decir, estamos en el inicio de lo que estamos viendo de los posibles desarrollos de inteligencia artificial. No llegó acá, sino que de acá va a partir para el resto. En 2023 decíamos que hay cambios acelerados y hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, en el 2023 pasaron muchas cosas que tuvieron que ver con la inteligencia artificial y que se empezaron a discutir cuestiones de derechos de autor, cuestiones éticas, de si iba a reemplazar o no a los trabajos, de las peleas o los conflictos entre las distintas empresas tecnológicas para ver quién lidera la carrera por la inteligencia artificial, la intervención de la inteligencia artificial en distintos ámbitos, incluida la educación. Buenas tardes, recién me dejaron entrar. Y hasta, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y hasta inclusive cuestiones que tienen que ver con estas, ¿sí? Que fueron como muy conocidas, que es la generación de imágenes falsas que no existen en la realidad, pero que parecen extremadamente reales, ¿sí? Y en este caso se supo que no era una imagen real, esa campera no tenía el Papa, sino que era otra imagen, y no es un Photoshop tampoco, ¿sí? Es una generación de una imagen con texto. Generar una imagen del Papa caminando con cara de preocupado, con una campera, con estas características, bueno, esa descripción da por resultado una imagen. Por eso no es solo la manipulación de una imagen, sino que es la generación de una imagen, en este caso falsa. Bueno, todo eso pasó en 5 meses, en 6 meses, y va a seguir ocurriendo cuestiones que van a tener que ver con esta inteligencia artificial. Decíamos recién, no todo es ChatGPT, ni tampoco necesariamente lo mejor, y como muestra, un buscador, la captura de un buscador que tiene más de 1100 herramientas de inteligencia artificial. ¿Eso significa que me las tengo que conocer a todas y tengo que empezar a saber cada herramienta? No. Lo que intentamos
o lo que me parece necesario motivar, es a conocer que hay muchas más y a averiguar qué posibilidades tiene. ¿Habrá una herramienta que me transcribe un audio de 2 horas a un texto? Sí existe. ¿Habrá una herramienta que me traduce un video automáticamente, yo hablando en español, y me genera el mismo video, pero yo hablando en inglés? Sí existe. ¿Habrá una herramienta que me genera una presentación automáticamente de PowerPoint y después la puedo editar? Sí existe. Bueno, buscar todas estas posibilidades, por eso decimos que no todo es ChatGPT, sino que hay un montón de herramientas más que se van generando y que están especializadas en distintas áreas y que desde ahí yo puedo empezar a indagarlas. Y de acuerdo a mis propios intereses y a mis propias posibilidades, ¿podré crear yo una herramienta? Sí, puedo yo generarlo sin demasiados conocimientos. Bueno, buscar las alternativas, y esto nos da el panorama de que la inteligencia artificial no es una herramienta nueva, sino que es una lógica nueva, una dinámica nueva, hasta social inclusive, de pensarnos en la interacción con la tecnología. Entonces, recapitulando en este punto, en esta primera parte, para terminar, le vamos a pedir a Eva. Eva es una asistente que hemos buscado para que nos explique y resuma en 1 minuto lo que hemos estado conversando. Así puedo tomar un poquito de agua también a esta altura. Y fíjense, ahí tenemos a nuestro asistente. Y presten especial atención al movimiento de la cara y de las manos. Hola, mi nombre es Tania, y soy un avatar creado por inteligencia artificial. El profesor Pedro Figueroa me pidió recopilar lo dicho hasta ahora. Y esto es lo que destaco. El uso de la IA apareció de repente y de manera disruptiva en la vida cotidiana. La IA dejó de ser ciencia ficción o locura de científicos, para ser una evidencia concreta. El desarrollo de la IA no es nuevo, lleva casi 70 años. La IA ya estaba en nuestras vidas, pero ahora podemos ser productores y generadores. Hay miles de herramientas basadas en IA, y cada día surgen nuevas. Estamos en camino a la IA general, es decir, aquella que iguala o excede la inteligencia humana promedio. La IA es una lógica nueva, con nuevas reglas y escenarios. Por último, la IA es una potente posibilidad que debe ser regulada desde intereses humanos. Muchas gracias. No sé qué les pasó a ustedes, pero en realidad esta generación obviamente no es una persona, es un avatar de inteligencia artificial generado a partir del texto, la herramienta que se llama Eigen, que está aquí abajo, ¿sí? Está ahí. Eigen genera el texto, genera el avatar, genera el entorno, genera la voz, y el producto en cuestiones de minutos tenemos esta persona, entre comillas, ¿sí? Hablando con gestos como lo haríamos nosotros, destacando o resaltando o teniendo esta gestualidad, y todo al alcance de la mano. Esa es la cuestión. Antes hubiera sido posible y seguramente lo podríamos haber hecho en algún momento, seguramente, pero no con la facilidad con la que actualmente lo podemos empezar a utilizar. Y mezclar distintos lenguajes, porque es la generación del texto, le podemos agregar música, la imagen, la coordinación, el fondo, el entorno, bueno, todas esas cuestiones de manera automatizada con estas herramientas de inteligencia artificial. Como bonus track, digamos, para pensar esto de la inteligencia artificial, simplemente para nombrarlo, la importancia de los prompts. Los prompts son las órdenes que tenemos para darle a la inteligencia artificial. Tienen que ser claros, precisos, no dar nada, por supuesto, dar ejemplos, pedir que actúe como alguien, usar diferentes modelos. Es decir, si yo le pido realizar un cuadro y nada más, se va a quedar a mitad de camino. Ahora, si yo me tomo el trabajo de crear un prompt, es decir, una orden para la inteligencia artificial, lo más completa posible, el resultado va a ser bien específico. Y lo otro es que la inteligencia artificial tiene su sesgo, es decir, representa los intereses y los aprendizajes de aquellas empresas o personas que la van entrenando.
La cuestión acá es tener en cuenta que mientras nosotros usamos la inteligencia artificial, a medida que lo usamos, también la entrenamos, ¿sí? También le damos elementos y por eso va mejorando automáticamente la generación de contenido. Pero tiene lo que esté detrás de acuerdo a empresas. Entonces, las tecnologías no son ni buenas ni malas, pero tampoco son neutras. Son territorios donde se disputan intereses y conflictos, dice Paula Sibila, una investigadora argentina del área de la comunicación, y básicamente sería como un martillo. Yo lo puedo usar para destruir, lo puedo usar para construir, o lo puedo usar para tenerlo simplemente de adorno, digamos, ¿no? Es una herramienta, es un elemento, estas tecnologías, pero que tienen sus propios intereses detrás. Vamos a verla en algunos casos en acción a esta inteligencia artificial. Vamos a hacer algunas pruebas muy básicas, muy concretas, porque la intención no es dar tutoriales, sino motivar o disparar el uso de estas herramientas y la posibilidad de poder interactuar desde ahí. Espérenme que voy a abrir acá las distintas herramientas. Aguárdenme un segundo. Acá. Bien. Entonces, la intención es todo lo que estamos viendo acá, respondiendo a algunas consultas en el chat, va a ser compartido, ¿sí? Tanto la presentación como las herramientas, como los sitios que nosotros vayamos compartiendo también, pero insisto en que la integración personal es muy importante como para poder utilizar. La primera herramienta, vamos a mostrar algunas muy rápidas, ¿sí? Y con algunos ejemplos concretos, pero de manera bastante rápida. La primera que vamos a ver es ChatGPT, esta que tiene más prensa, que tiene más fama, si se quiere, y es porque ha sido la primera. La primera que dijo, acá estoy, usen, y después vinieron cientos o miles, ¿sí? Esta barra que aparece acá es un agregado, no viene originalmente, y es para subir un archivo, para que analice ese archivo, pero es un complemento del navegador, así que pueden tenerlo como no, pero no va a hacer la diferencia. Y cuando les decía que la inteligencia artificial es un generador de contenido, fíjense, le vamos a pedir algo tan irrisorio o tan inexistente como, por ejemplo, aprovechando las dos provincias presentes, redactar, no lo hice antes, en el taller anterior hicimos algo parecido, pero lo vamos a cambiar. Redactar un diálogo entre la quebrada de Humahuaca y las sierras de Córdoba. Humahuaca y las sierras de Córdoba. Y fíjense que la generación de contenido es un placer conocerte, sin duda, has sido testigo de muchos siglos de historia. Sí, es cierto, a lo largo de los años mi quebrada ha sido un corredor cultural. Vaya, eso suena realmente interesante. En mi caso también tengo una rica historia, diversidad de paisajes. Me alegra saber que también tienes una gran cantidad de turistas, en mi caso. Sí, definitivamente. Menos mal que no se pusieron a pelear porque si no terminábamos acá el taller, ¿no? Eso es fantástico, me encanta tener la oportunidad de probar alguno de esos platos tradicionales en el futuro, sin duda alguna, nuestra diversidad, absolutamente de acuerdo. Juntos podemos mostrar lo mejor de Argentina, cautivar a todos aquellos que nos visiten. Salud por la quebrada de Humahuaca y la sierra de Córdoba. Menos mal que terminó brindando porque si no, no podía entrar más a Jujuy. Bien. Y si no iban a decir que yo la había entrenado para que dijera algo. Pero fíjense que esto que no existe en ningún lado y que me puede servir a mí, docente de primaria y secundaria superior, de lo que fuera, desde acá empezar a generar, a ver por qué dijo esto, por qué dijo aquello, qué hizo esto, qué hizo aquello, no existe en ningún lado. Sin embargo, la generación es automática, inmediata y creativa. Yo inclusive en base a lo que me acaba de decir, y acá es donde el chat es un chat, yo le puedo decir, ¿podrías modificar tal cosa? ¿Podrías ampliarlo? ¿Podrías agregar a un tercer integrante en la charla que sea las cataratas de Iguazú? Entonces generaría un diálogo en base a lo que acaba de generar, ¿sí? O le podría pedir, por ejemplo, vamos a otro ámbito, elaborar una tabla comparando, acá no vamos a comparar lo mismo, comparando las cataratas del Iguazú
con las del Niágara, para no meternos en el mismo terreno. Y fíjense que empieza a armar una tabla, arma un cuadro comparativo, literalmente. Es decir, la generación de contenido, ¿qué tengo que hacer yo con esta información? Y mucho más si pedí datos, verificarlo. Inevitablemente, así como nos desafía saber preguntar, también nos desafía a verificar los datos. Ahí hay un dato muy preciso que dice que el caudal promedio es 1.500 metros cúbicos por segundo y acá 2.400. Bueno, tendré que verificarlo, ¿sí? Y verificar si estos datos son reales y concretos. Inclusive le puedo pedir más elementos, que agregue un elemento a la tabla, que compare otros aspectos. Vámonos a otro ámbito. Le puedo pedir que elabore una rúbrica para una actividad de cierre de tal carrera de nivel superior sobre tal temática para evaluar el trabajo en grupo. Bueno, y le puedo pedir, y va a elaborar la rúbrica, y desde ahí yo empiezo a interactuar para ver desde qué lado lo puedo llegar a abordar, ¿sí? Si hay directivos o autoridades, por favor, tápense los oídos, pero también podemos hacer los informes en base a nuestra experiencia que tengamos que presentar, por ejemplo, de una secuencia didáctica. Cargamos la secuencia didáctica y le pedimos que arme un informe interpretativo y de evaluación de esa secuencia didáctica con tales resultados, en tal contexto y en tal situación, y lo va a armar. No va a ser copiar y pegar, porque seguramente hay cuestiones que no me cierran, que no me gustan, que no son correctas. Pero sí va a ser el hecho de tener la generación de contenido. Hasta inclusive yo le puedo preguntar, supónganse que empiezo a dar una materia nueva y le puedo preguntar, ¿podrías darme una actividad para hacer el primer día de clases con mis alumnos en la materia? Y vamos a ir medio a lo químico, en la materia química de cuarto año del secundario, con el fin de introducirla. Y me plantea una actividad. Elementos químicos en mi entorno, ¿sí? Que seguramente a más de uno se le puede haber ocurrido. Pero bueno, acá tengo el colega, el aliado, la posibilidad de interactuar, la posibilidad de discutir, la posibilidad de ver resultados. Y fíjense que me dice los pasos de la actividad, presentación, reflexión final, y le puedo decir, bueno, ¿cómo harías la investigación en los grupos? Copio esto y le digo, ¿cómo harías este paso? Por ejemplo, ¿cómo harías este paso? Perdón por la redacción. Y le pongo el paso. Entonces, ahí empieza a redactar. Aquí tienes una forma de llevar a cabo el paso de investigación en grupo. Divide a los estudiantes en... Es el chat, es la interacción. Y no es la palabra santa y última, no es el copiar y pegar, sino que son ideas, posibilidades, ampliación. Esto mismo, pensado de acuerdo a los niveles con nuestros alumnos, también nos desafía a plantear distintas maneras de creación de conocimiento. Alumnos de superior, vamos a ChatGPT, le pidamos esta actividad y a partir de lo que genere, hagamos una interpretación, un análisis, tomando la teoría, busquemos referencias, dialoguemos, generemos nuestro propio trabajo, generemos una instancia oral en base a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Una última aclaración sobre este chat es que tiene un defecto interesante, que es nunca se va a quedar callado. Nunca va a dejar de responder, ¿sí? Hasta inclusive, si yo le preguntara cuestiones que a veces no existen. Por eso digo que la cuestión del control de la información es fundamental, es imprescindible, porque si no, corremos el enorme riesgo de estar
trasladando información. ¿Y cómo puedo controlar yo la información? Con el conocimiento previo. Tanto en nuestro caso como docentes, como en el caso de nuestros estudiantes. Por ejemplo, le puedo preguntar, ¿qué dice y le vamos a pinchar un poquito la oreja, la reconocida teoría pedagógica del aprendizaje cordobés? No existe esa teoría, mucho menos reconocida. ¿Sí? No hubo una teoría reconocida. Es posible que esté referente a alguna teoría de enfoque. ¿Ven que no deja de responder? No me refiero a esa teoría que sí existe. Vamos que yo le insista. Hasta la fecha de mi corte no existe esa teoría. Es decir, nunca se va a quedar sin las referencias y sin responder. Y una cuestión donde más se pone en evidencia es cuando le pido bibliografía. Muchas veces da bibliografía que no existe. ¿Sí? Pero más allá de eso, en los pros y los contras, es un aliado muy interesante para la generación de contenido. Paso a otras herramientas solamente para mostrarlas. Acá no vamos a experimentar tanto, para después pasar a la próxima instancia. Esta es otra herramienta que, además de un chat, es un buscador. Tiene la posibilidad de chatear, ¿sí? de interactuar sobre algunas temáticas. Geografía. Jujuy. Y está de un lado el chat y del otro lado resultados de búsqueda. Entonces, inclusive, me da referencias de la búsqueda mientras me va contestando. Entonces, es una integración entre un chat y un buscador. Se llama you, como tú en inglés, you.com, así de sencillo. Otra que es muy interesante y se está empezando a descubrir, vieron que muchas veces como profesores pedimos analizar el siguiente texto. Bueno, hay un chat que analiza PDF, desde un artículo hasta un libro. Entonces yo le puedo cargar un artículo o un libro con el enlace o con el archivo PDF y lo que va a hacer es analizar ese documento. No solamente lo que está escrito, sino que yo le puedo pedir interpretaciones desde qué teoría habla el autor, cuál es el sentido del texto, qué quiere expresar, qué diferencias tiene con otros textos. Bueno, todo eso yo lo puedo hacer y puedo chatear desde lo que nosotros vamos desarrollando con esta misma herramienta. A ver, voy a intentar buscar. Espérenme acá. Vamos a seguir con educación. Y me permite inclusive buscar algún PDF, educación de calidad, porque es importante. Esta no me dejó, justo esta no me dejó. A ver si tiene que ver con el PDF que nosotros vamos generando. Espérenme. Acá está. Bueno, tampoco me dejo traerlo. Uno va cargando el archivo. No tengo ningún archivo específicamente ahora a mano. Espérenme un segundo ahí. Acá. Déjenme probar con este último. A ver si me deja. Saberes digitales en tiempo de pandemia. Argentina y México. Tiene más páginas y no me permite hacerlo. Bien, limitaciones. Pero lo que podríamos hacer nosotros es interactuar desde el chat. A ver si me digo. Vamos a... Acá está. Bienvenido al emocionante mundo. Y acá está la opción de chatear. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el sentido general del texto? Que no me lo dice, lo va a interpretar, no me lo dice específicamente el texto. Bueno, y acá está la respuesta. ¿Sí? Y me da la respuesta. Yo puedo empezar a chatear, inclusive me puede llegar a decir en qué página está lo que me acaba de dar como referencia cuando yo le pregunte algún contenido específicamente.
Otra opción, si hablamos de que hay documentos, de que hay chat, también hay posibilidades de imágenes, de generar imágenes a partir, como decíamos recién la del Papa, generar a partir de un prompt. Ven que acá está prompt, que es la palabra, que es la orden, ¿sí? Que yo puedo darle a la generación de imágenes. Vamos a ver si funciona con algo así como gato en el espacio volando con capa. Supongamos, ¿sí? Genera la imagen. Hay que ver qué genera. Generalmente funciona mejor con prompt en inglés. Tenemos que ir probando permanentemente para darle lo más específico posible. Inclusive le podríamos decir más iluminado, menos iluminado, fondo oscuro. Bueno, todo lo que nos imaginemos de la imagen se lo podemos decir como orden para desde ahí empezar a interactuar, y lo haría directamente. Esperamos ahí unos segundos más y ahí lo va a ir generando. Espérenme un segundo ahí. A ver qué hace. Hemos pedido algo medio ilógico, ¿no? Bueno, acá algo hizo, ahí hay un gato, no está, este no sirve, este no. Habría que decirle que se vean los planetas, que tenga una capa roja, por ejemplo, para generarlo y demás. Bueno, podemos empezar a jugar con esta creación de imágenes sin duda. Si hay imágenes, si hay textos, si hay documentos, también hay videos. Esta herramienta Lumen 5, lo que uno hace es crear un video a partir de una página web o a partir de un texto que uno cargue. Uno puede poner la página web acá o puede pegar acá el texto completo. Inclusive la herramienta puede hacer un resumen de ese texto y acá nos va generando las distintas pantallas del video y nos sugiere imágenes fijas o en video para ilustrar ese video. Después nos sugiere una música y después lo genera automáticamente. El video que vimos de historia de la inteligencia artificial está generado con esta herramienta, por ejemplo. Y son cuestión de minutos para armar en base a un contenido. No tengo que entrar a un editor de video, resumirlo, buscar las imágenes, sino que se hace todo automáticamente. A nivel de chat también tenemos esta otra herramienta que es poe.com, que básicamente es un conjunto de chatbots que nosotros tenemos para poder hacer la misma consulta en distintos chatbots. Inclusive está GPT-4, Claude, 3 versiones. Claude es hoy uno de los más avanzados. No tiene tanta presencia como ChatGPT, pero tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor. ChatGPT común, Nivai y Dragonfly, que son distintas instancias. Cada uno da resultados distintos y hasta inclusive nos permite la posibilidad de generar un propio chatbot. Uno mismo, en este caso es un chatbot generado por mí, que habla de innovación y tecnología educativa, y uno le pregunta y responde en esas temáticas, y se puede compartir. Puedo crear uno sobre física, sobre matemáticas, sobre astronomía, sobre valores humanos. Bueno, puedo generar cualquier tipo de chatbot en ese sentido. Entonces, Poe me parece una herramienta muy valiosa para poder experimentar y para poder interactuar desde ese lado. Dijimos que había videos, imágenes, documentos, textos y demás. Entonces también hay presentaciones. Yo puedo generar una presentación de PowerPoint de manera inmediata. Vamos a hacer la prueba mientras lo vamos conversando. Puedo traer ya el texto que tengo, un texto escrito, y convertirlo en diapositiva automáticamente con sugerencias de imágenes. O puedo hacer una cuestión más guiada y generar hasta inclusive una página web. Puedo generar, acá le pongo el tópico. Vamos a venir para este lado. Geografía de Córdoba, Argentina, para que no se confunda con Córdoba en España. Y lo que va a hacer es generar las distintas diapositivas. En cada diapositiva va a generar un texto. Acá me dice los temas que va a tratar: ubicación, clima, río, flora, sitios, importancia, desafíos ambientales. Yo puedo cambiar o agregar distintos temas. Estos me convencen, pongo continuar y listo. Me fui a tomar un mate y cuando vuelva voy a tener la diapositiva con el estilo que yo quiera, con las imágenes que me sugiera, que las voy a poder cambiar y ya está armada. Fíjense que no es trasladar absolutamente todo, sí es operativizar.
y hacer más rápido lo que ya hacemos habitualmente para poder ocupar en otras cuestiones y para potenciar la generación de contenido. Si a mí no me convence o no me gusta o me parece que no es acorde, puedo editarlo, puedo cambiarlo o puedo hacerlo yo como venía pensado. Pero fíjense, no estoy escribiendo, para no... Inclusive me dice que la hice yo, gracias por la autoría, ¿ven? Y sugiere la estructura, el contenido, las imágenes en el centro del país, bueno, ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Bueno, de esa manera podemos armar una diapositiva. Voy a pasar a la siguiente para el tiempo ahí, pero la genera completa con los temas que me había dicho. De la misma forma tenemos audios. En cuanto a audios, yo puedo traer un archivo y convertirlo a audio, puedo escribir un audio acá completo o puedo pegar un enlace de una página web y todo eso me va a generar un archivo de audio en el que se va a hablar y se va a generar ese texto. A ver, vamos a buscar algún texto. Espérenme un segundo. Voy a buscar uno que generó recién. Supongamos lo que hablaba recién. Ahí. Bien, le pego un texto, pongo crear audio. Acá me da las opciones de voces. ¿Sí? En español hay muchas variaciones. Supongamos que tomo este. Esto es una prueba. Si elige este sonido, escuchará así. Pongo ahí. Y lo que hace ahí es generar el archivo de audio de manera muy rápida. Y lo que tengo acá es el audio con el texto que yo le cargué. Me alegra saber que también tienes una gran cantidad de turistas. En mi caso, muchos vienen a admirar mis formaciones geológicas únicas y disfrutar de la vibrante cultura que se respira en mis pueblos. Además, mi Festival de la Pachamama es una experiencia única para aquellos que desean sumergirse en la tradición local. Bien, y así puedo ir generando, puedo descargarlo, puedo modificarlo, puedo agregarle más texto, puedo cambiarle la voz, puedo inclusive poner cada renglón con voces distintas, etcétera, etcétera. Y finalmente, como para seguir mostrando que es también con lo que vamos a intentar interactuar, fíjense que en este caso tenemos un repositorio, un directorio de herramientas de inteligencia artificial en español, está el repositorio. Las herramientas son muchas en inglés, pero el repositorio está en español. Y fíjense la gran cantidad de categorías que tenemos para agrupar las herramientas de inteligencia artificial. Hasta inclusive hay una propia de educación. Estas de Excel son muy interesantes porque uno le dice lo que quiere hacer y le genera la fórmula. Son una gran ayuda. De texto a video, de voz a texto, de texto a voz, de moda, de salud, de educación, productividad, recursos humanos, inmobiliaria, planificador, podcast, análisis de datos, prompt, investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el abanico es inmenso. La posibilidad es muy grande de poder trabajar con estas herramientas y con lo que tenemos para desarrollar. La idea era simplemente mostrar estas posibilidades que tenemos y las opciones y lo que decíamos y darle sentido a lo que decíamos al principio. No todo es ChatGPT, sino que hay muchas mayores posibilidades como para poder interactuar. A partir de esto... Pero... Sí, escucho. Hay algún comentario de los profesores de esto, ¿no? Que estás diciendo de las posibilidades de poder acceder, que al finalizar este encuentro van a poder contar con toda esta información para empezar a explorar y conocer un poquito más en profundidad. Exactamente, es la intención, sí, tal cual. Y hasta inclusive después cuando compartamos la grabación final, bueno, también volver a compartirles el material, los enlaces, los recursos, las posibilidades, lo que podamos hacer, ¿sí? En este punto, la propuesta es la siguiente, reunirnos en grupos que se van a armar aleatoriamente entre los que estamos acá. Seguramente va a haber docentes de diferentes niveles
Y el motivo, la intención de juntarnos va a ser lo que va a estar en este formulario, que ya se los comparto, que básicamente van a ser 2 actividades, pero al principio uno de cada grupo de las salas donde estén va a llenar, cuando ustedes ingresen les va a decir el número de sala, no tienen que hacer nada, solamente aceptar la invitación que en un ratito les mando, ponen el número de sala, ponen todos los niveles educativos que estén presentes en esa sala, ¿sí? Ahí directamente, y ahí les propongo 2 actividades. ¿Cuáles son las intenciones de estas actividades? Intercambiar, conversar, compartir, sacar algunas conclusiones, indagar. Ingresar a ChatGPT es la primera. Acá tienen el enlace. Si ya están registrados, ingresan directamente. Si no, se registran. Para registrarse les va a pedir el correo electrónico y después les va a llegar un mensaje al teléfono para verificar la identidad y a partir de ahí lo pueden llegar a utilizar. Con que uno lo pueda usar del grupo, ya podemos completarlo. Si quieren experimentar todos, más que bienvenido. Y les propongo acá 3 actividades. Recuperar alguna actividad que le hayan pedido a sus alumnos y pedírsela a ChatGPT. Definir una o varias planificaciones, informes, documentos, rúbricas, tablas u otro material que hayan elaborado en su tarea docente fuera o antes del aula y pedírsela a ChatGPT lo más preciso posible, a ver qué resultado nos da. Y después pedirle alguna consulta atípica, creativa, casi imposible, como la que dábamos con la Sierra de Córdoba y la Quebrada de Humahuaca o cualquier. Le puedo pedir canciones, poemas, rimas, adivinanzas, juegos, que arme un juego nuevo, por ejemplo, etc. Después de esa experimentación, que es lo secundario, una síntesis de la experiencia con ChatGPT. En pocas palabras, el grupo dice que fue interesante, fue novedoso, fue riesgoso, fue difícil, fue fácil. ¿Qué pasó con eso? ¿Y qué resultados dio a partir de nuestra experimentación? Y la segunda es entrar a ese repositorio que les mostraba recién, indagar, navegar en alguna manera y elegir 2 herramientas y ponerlas acá de manera muy breve, el nombre y alguna interpretación de esas herramientas. Vuelvo a decir que la intención es la interacción, ¿sí? Si podemos completar una línea de cada una de estas partes, va una línea y no hay ningún inconveniente, pero que podamos nosotros interactuar y compartir con los colegas para poder encontrarnos con esta experiencia y mientras la vamos compartiendo con otros. Y si son diferentes niveles, bueno, también ir buscando alternativas y discutiendo a ver qué pasaría en cada uno de estos ámbitos. Ahora la intención es abrir el chat, el micrófono, levanten la mano, como hizo Andrea ahí, y lo que quieran comentar, compartir, más que bienvenido para cerrar este encuentro. Andrea. Bien, yo 2. Primero quería que me vuelva a reiterar el para hacer la encuesta porque como salí perdí todo lo del chat. Segundo, es que sí estuve trabajando, primer contacto, y dentro de todo, como dijo usted, hay que ser bien específico. Nosotros en el profesorado nos dieron un tema que estábamos viendo las teorías y los modelos, entonces un libro, y le pedí el resumen, el cuadro de ese libro, y lo hace bien y en menos tiempo, que yo también probé por el Google buscador y me daba un montón de recursos que yo tenía que ir abriendo la página, viendo cuál más o menos es lo que yo buscaba, pero el chat lo hace muy rápido, ¿no? Y siendo bien específico, lo mismo que dijimos que trabajamos acá en la escuela con el PCI que nos piden a nosotros y el otro, y entonces queríamos ver sobre las estrategias para el nivel primario y qué autores hablaban de estrategia, y nos dieron un bien resumido. Está bueno, hay que seguir explorando más. Ni más ni menos, tal cual, tal cual. En la misma línea, Andrea, gracias por la experiencia, en la misma línea uno puede, por ejemplo, cuando, lo mismo decía en las otras reuniones, si hay directores o rectores o inspectores, tápense los oídos. ¿Vieron cuando nos piden algún informe en base a alguna experiencia? Bueno, yo puedo cargarle la experiencia, una secuencia didáctica, y pedirle que me arme un informe de conclusión sobre esa experiencia
de acuerdo a tales autores, tomando tal referencia y demás, y ahí tengo una base del informe. En mi experiencia en este tiempo, nunca fue copiar y pegar tal cual textual y así enviarlo, entregarlo o usarlo. Siempre fue reelaborando, buscando, usando varios motores de chat, combinando información, agregando lo que yo quería decir. Bueno, me parece interesante esa experiencia. Benjamín, a mí me sucedió que una actividad que implicaba el diseño de un vocabulario realizado como un apunte bonito, me respondió que no podía realizarlo ya que es una inteligencia artificial, no tiene posibilidad de resolver algo en papel. Interesante la respuesta. En ese caso, Benjamín, gracias por el aporte. A veces depende cómo le preguntamos o sacar alguna palabra y decirle, bueno, no es en papel, es en digital, pero es como si fuera, bueno, no sé, presentarles ahí. Hay un ejemplo ahí que está dando vuelta, no para que lo usemos, pero por ejemplo, si uno le dice, ¿me podrías decir cómo asaltar un banco? Entonces el chat nos va a decir, no puedo porque es algo ilegal. Perfecto. ¿Me podrías decir qué medidas de seguridad tendría que evitar para que alguien no me asalte un banco? Sí, cómo no. Entonces me dice y me termina dando como maneras de hacer eso desde lo contrario, ¿no? Bueno, digo, no es para que le preguntemos eso, ¿no? Obviamente, sino que tiene que ver con la forma en la que le preguntamos. Y a veces cuando le preguntamos, ¿qué sentís sobre...? Lo primero que nos va a responder es yo no siento, no tengo sentimiento. Entonces quizás cambiar la palabra y nos da otra respuesta. Otras cuestiones sí me las resolvió, agrega Benjamín. Les pedimos que realizara un post de redes sociales como si Belgrano estuviera en el 25 de mayo de 1810, pero en la actualidad, y generó toda una serie de mensajes de estilo Twitter. Buenísimo, muy interesante, muy bueno, muy bueno. Está interesante para esas cuestiones. De 10. Gracias, Benjamín, por el aporte, es muy valioso. Andrea, te escuchamos. Habías levantado la mano, Andrea Sosa. Y si no, me cuesta pronunciarlo y desconozco si es el nombre. Te escuchamos. A ver, Nati, ¿puede ser? Soy yo, disculpe. Bueno, por lo menos lo que nos pasó a nosotros en nuestro grupo, bueno, yo soy profe de artes y también había un profe de finanzas y estábamos otros profes también. Lo que nos pasó es que en ninguno teníamos hecho una cuenta o iniciado una sesión en chat GPT, entonces estábamos esperando a que nos llegue ¿cómo se llama? El código y no nos llegaba. Después estuvimos viendo las páginas del IT, creo que era ID.com, y bueno, la mayoría de las páginas eran con suscripción o estaban en inglés. Entonces como que a algunos les costaba un poco más, bueno, sabiendo o no el idioma del inglés, y la mayoría eran de suscripción, ¿no? Había que generarse colocar el correo, registrarse para poder acceder, pero estábamos viendo más o menos la interfaz y cómo funcionaba cada una, pero nos quedamos ahí, como que se nos hizo corto el tiempo para poder investigar y hacer alguna prueba de cómo funciona esa inteligencia artificial, pero sí yo había tenido una experiencia más antes de trabajo de generador de imágenes a través de una frase y te daban unos resultados en otra página, no recuerdo muy bien cuál era porque era hace mucho tiempo que estaba investigando y practicando. Muy bueno. ¿Tu nombre, perdón? Mi nombre es Elías Flores, pero este es mi correo. Bien, perfecto. Bien, Elías, gracias por la experiencia, muy interesante. Y en el área de las artes también hay todo, hasta inclusive un debate, ¿no? Si tiene creatividad, si no tiene creatividad, si genera, si no genera. Bueno, es interesante desde ahí. Hay muchas aplicaciones para generar imágenes, como vimos, una muy conocida es DAL-E, DALI, es una de las aplicaciones. Otra se llama Leonardo, bueno, tienen algunos nombres así parecidos a los grandes artistas, pero generan de acuerdo al prompt que nosotros le armemos, inclusive si alguien tiene conocimiento de fotografía, de foco, de lente, de luces, de iluminación, bueno, genera unas imágenes fabulosas con toda una orden muy detallada de lo que queremos hacer, ¿sí? Y después, recordando y trayendo a acotación, recuerdo que una vez salió una noticia donde decía que
una persona a través del diseño de inteligencia artificial había ganado un premio en un concurso de arte de una fotografía de un atardecer en el mar, y pues como que generó mucha polémica dentro de los artistas y dentro de la comunidad del arte. Exactamente, tal cual, Elías. Sí, sí, fue toda inclusive fue antes de ChatGPT y toda esta cuestión, ¿no? Ya puso ahí en alerta la cuestión. Lindo debate en las artes. Gerardo dice, les comparto mi síntesis, interacción con ChatGPT, fue una experiencia fascinante explorar las capacidades, proporcionó respuestas precisas y relevantes, aunque algunas veces carecían de contexto o eran demasiado generales. Muy buen punto identificar eso, Gerardo, y a ver cómo lo podemos reemplazar con nuevos órdenes que le damos o con nuestro agregado directamente. La capacidad de comprensión del lenguaje fue impresionante, hubo ocasiones en las que se requería mayor claridad en las respuestas, una herramienta útil y emocionante en general para obtener información y asistencia. Gracias, Gerardo, muy valiosa la experiencia. Guillermo, sí, te escuchamos. Hola, una consulta nada más, si vale la pena pagar el ChatGPT, viste que tiene que puede ser pago, porque veo que, no sé, se corta, se tilda cuando... Y sobre el modo incógnito que me comentaron que corre mejor con modo incógnito, no sé qué tan cierto es. Tiene esas cuestiones, inclusive hay otras herramientas que también lo integran, entonces uno lo puede usar. Bueno, es toda una decisión, Guillermo, y más en nuestro contexto. Estamos hablando de casi 10.000 pesos por mes, ¿no? Como para ponerlo en números, son $20. Y la verdad que, salvo que alguien le vaya a dar un uso muy intensivo, cotidiano y muy preciso, que necesite generar cuestiones mayores a las que podría generar, mi decisión por ahora es no contratarlo. He contratado otras herramientas de inteligencia artificial y no ChatGPT por la utilidad que le doy, vinculadas a video, a los avatars, a la traducción, bueno, por mi necesidad, ¿no? Entonces depende del uso. Si alguien piensa en un uso intensivo, quizás probar un mes, pero contratarlo para probarlo a ver qué pasa y después no generar mucha cuestión, me parece que no sería lo conveniente. Es mi mirada, ¿no? Después cada uno, obviamente, decide lo que tiene ahí. Hay diferencia en los resultados, hay diferencia, lo hemos comparado con colegas, y hay diferencias, en algunos casos, bien interesantes, mucho más cuando le pedimos producciones académicas. Hay diferencia. Pero cada uno, de acuerdo a sus posibilidades y a sus necesidades también, ¿sí? Por eso no me animo a decirte ni sí ni no. Gracias. Bien. Por favor, contrario. ¿Alguien más que quiera aportar algo, decir algo? Profesor. Mariela, buenos días. Soy Mariela. Buen día. A mí me encantó, fue una experiencia maravillosa, todo lo que sea tecnológico. Yo tengo 53 años, ¿no? Soy docente y bueno, por consiguiente tengo 3 hijos varones adolescentes, que ellos obvio que saben todo, pero yo quiero sola capacitarme, aprender, y cuando pasan los cursos lo primero que hago es veo dónde está lo tecnológico, ahí quiero entrar. Y ahora, con esto me encantó, pero a mí también me sale pagar, ¿cómo hacer para pagar? Y escuché las respuestas que le dio acá al colega Guillermo, pero yo quiero probar, ¿no? Estoy en la compu, estoy con el celular, tomando el taller, pero con la computadora prendida y no puedo entrar. Mi compañera Noelia de acá, de que formamos el grupo, ella sí pudo entrar, yo no pude entrar. ¿Cuál es la complicación para entrar? ¿Qué te dice? No sé, capaz que entré mal. Primero me pidieron el correo, me pasaron un código, puse el código y de ahí ya, no sé, ya me quedé mal. Comparto la pantalla, miren dónde estoy. Capaz que, no sé. Mariela, ahí te pasé un video, es menos de un minuto en el chat, que muestra todo el proceso de alguien que lo va haciendo, parecido a lo que vos fuiste mostrando, y muestra todo el proceso ahí en el video, es un minuto, quizás eso te aclara un poco qué puede estar pasando. ¿Sí? Ok. Después termina el taller, lo veo, ¿sí? Eso, sí, por favor. Bien, muchas gracias, ¿no? No, por favor, al contrario. Y acá estamos, hasta el final. Eso. Bien.
Sí, hola, yo quise ingresar al GPT y no pude ingresar, no sé qué pasó. La ChatGPT. A veces es la plataforma que a veces tiene o se pone muy lenta o a veces se cae inclusive. Tiene una versión de pago que funciona perfecto, pero hay que pagar $20 por mes. Si no, la versión gratuita a veces tiene como estas complicaciones o estas cuestiones más lenta, pero puede haber sido por eso. Si fue con el registro, intenten de nuevo, más tranquilos como para poder hacerlo. Carolina dice, de acuerdo a lo trabajado, puedo sacar mi propio disco. Podemos hacer las letras de las canciones sin duda, tal cual, Carolina. Si quieres contar la experiencia. No sé si sí. Sí, comento. Estábamos tratando de ingresar, bueno, no podíamos con el grupo, todas intentamos y cuando voy viajando y cuando se me cortó con la comunicación con ella, pude ingresar y bueno, puse la consigna era escribir la canción Jujuicito de mi alma y empezó a desarrollarse una canción entera y bueno, me pongo a leer la canción y no era la letra. Bueno, y me pongo a leer bien y no, era una letra inventada por la máquina, o sea, me inventó al toque. Y está muy linda, así que digo, bueno, voy a alargar las temáticas y van a salir un montón de temas para armar un disco. Sí. Y inclusive, Carolina, uno le puede pedir los acordes también. Bueno, ahí uno empieza como a dialogar y a cuestiones más específicas. No es mi área, así que hasta ahí me animo a sugerir, ¿no? Impresionante, bárbaro. Puede ser interesante. Bueno, me alegro. Muchas gracias. La verdad que sí. No, por favor. Valeria, levantaste la mano. Bueno, sí, también para compartir, igual que Carolina, nosotros estuvimos en el grupo de trabajo y había una profe que era de primaria que se le dificultó también el ingreso, pero con las otras profes pudimos ingresar y una de las actividades desafiantes que le habíamos propuesto también era cómo enseñar el teorema de Pitágoras a través de una canción, porque éramos una profe de lengua, una profe de economía y una profe de música, y ChatGPT agarró y precisamente comentó de que no podía componer música, que podíamos pensarlo a partir de una canción conocida, pero nos daba toda la letra con rima, todo sobre el teorema de Pitágoras, de que una vez en Grecia un hombre inventó, y todo el teorema con las letras, las estrofas, pero nos dejaba a criterio nuestro la elección del ritmo. Claro, no sabía, como decías recién, que también le podíamos pedir acordes, porque le podríamos haber pedido los acordes y nos armaba toda la... Sí, sí. Y después también cuando le pedimos el documento, nosotros le pedimos la planificación de un proyecto para trabajar ortografía en el curso, y nos mandaba todo el proyecto con el título, los objetivos, los recursos materiales, la duración de la actividad, qué tipo de actividades o de itinerario tendría que seguirse y todo eso. Así que, excelente. En ese sentido, Valeria, sí. con esos resultados, ¿los tomarían tal cual? ¿Buscarían modificarlos? ¿Buscarían ponerlos en discusión? ¿Cuál sería la conclusión de eso? Bien, precisamente lo que charlábamos con el grupo era que obviamente la herramienta facilita muchísimo el trabajo, pero incluso tiene las limitaciones que nos obligan a nosotros mismos a realizar esas adaptaciones necesarias para nuestro grupo de estudiantes, porque por supuesto apunta más a una generalidad que desconoce completamente el contexto en el que nosotros estamos insertos. Entonces ya ahí entra de nuestra parte, digamos, el trabajo de, en base a ese esqueleto o a esa primera propuesta, realizar las adaptaciones necesarias, los cambios necesarios, pero ya como puntapié inicial me parece que es muy bueno y muy rico en cuanto a cómo agiliza el tiempo de trabajo, y sobre todo cómo nos ayuda muchísimo con esos momentos en blanco que a veces tenemos cuando tenemos que pensar una propuesta, una planificación que no sabemos cómo arrancar, el puntapié inicial que nos lo dé, y después nosotros tengamos que hacer el trabajo de adaptación. Me parece que en ese sentido puede funcionar bastante bien como docente, como facilitador de la tarea del docente. Como facilitador de la tarea del estudiante, nos pone a nosotros en ese desafío de agarrar y decir, bueno,
si le va a dar la respuesta así, ya hecha, hermosa y maravillosa, como para ponerle un 10 a mis estudiantes, ¿de qué manera puedo yo desafiarme a mí en pensar propuestas evaluativas que excedan las capacidades o las posibilidades de ChatGPT? ¿De qué otra manera puedo buscarle la vuelta para, aunque me dé toda la respuesta de qué es el romanticismo en España, de qué manera puedo hacer que el chico aprenda qué es el romanticismo en España y no se limite en repetir lo que la máquina le dice? Exactamente. Excelente, Valeria. Perfecto. Muchas gracias por compartir la experiencia y la reflexión. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo, decir algo? Profe Pedro. Sí, por favor, Gerardo, adelante. Profe, yo no sé qué hice con mi grupo, estábamos trabajando, no sé qué apreté en mi computadora, pero bueno, estoy en OpenAI. Bien, perfecto, perfecto. Estoy ahí y bueno, no sé qué hice con mi grupo, no sé dónde están mis compañeras, las profes, y estábamos buscando algo. Yo soy profe de educación física, había una profe de inglés, una profe de economía, y bueno, estábamos viendo sobre la construcción de un estadio profesional. Entonces ahí, bueno, ahí me quedé. No sé si a alguna de las profes le salió el resultado. Tuvimos... ¿Lo estabas haciendo vos? Ahora entré, estoy en OpenAI y estoy buscando la técnica, póngale, o sea, le estoy preguntando sobre la técnica de lanzamiento de disco. Ajá. Y me sale con que no tiene resultado, profe. Ajá, ajá. Bien, quizás darle más contexto o preguntarle específicamente o preguntarle más en detalle. Bueno, puede ser. Sí, sí. Así que con las profes le pongo cómo es la técnica de lanzamiento de disco y me sale como que no hay resultado, o yo estoy preguntando, estoy planteando mal. No, puede ser cambiando la pregunta muchas veces, por ahí da otro tipo de resultados, pero bueno, es interesante para plantearlo. Quizás preguntar cómo se podría enseñar la técnica de lanzamiento de disco, ¿no? O la metodología. O la metodología, claro, y capaz que ahí le termina explicando. Sí, puede ser. Bueno. No sé qué hice con mis compañeras, profe. No hay problema, ya estamos acá de vuelta. Muy interesante, gracias. Gerardo, lo que traes, porque eso puede ocurrir, ¿sí? Que uno no encuentra la respuesta específica por lo que decían antes del contexto y del uno que y entonces hay que empezar a darles la mayor cantidad de elementos para que el resultado sea óptimo a lo que uno va necesitando, ¿sí? Desde ahí poder hacerlo. Bueno. Bien, la intención era experimentar, entrar, empezar a conocer, saber lo que está vigente, lo que está disponible, lo que tenemos a disposición, lo que nuestros alumnos también ya pueden estar utilizando. Si uno entra a TikTok, por ejemplo, y pone ChatGPT en el buscador, vamos a ver que hay un montón de tutoriales hechos por los mismos alumnos para sus pares adolescentes o jóvenes, enseñando cómo usar ChatGPT para las tareas escolares o para las evaluaciones, ¿sí? Entonces, eso ya están allí, ya están en ese pasito. Bueno, con lo que decían recién, ¿qué estrategias podemos repensar en las clases, en la creación de contenido y en la evaluación para que esta tecnología nos termine ayudando, nos termine potenciando y nos termine también fortaleciendo de nuestra propia práctica docente, que era la pregunta del inicio? ¿Cómo conversar con esta tecnología y cómo producir contenido desde ahí? Tal cual, Pablo, a medida que es más detallado el prompt, es más específica la respuesta, sin duda. Y mientras uno más va dialogando, más concreta es, ¿sí? Y también depende cómo uno lo va preguntando. Sí, María, tiene cuestiones de inteligencia artificial. Si no me equivoco, uno pone la orden y le genera la fórmula de Excel para poder trabajar. Y hay muchos complementos que en ese sentido también se están agregando a Google Drive y a generar contenido. Cada vez más. Hoy, esto que tenemos como panorama, en un futuro seguramente va a estar integrado en muchas aplicaciones y en muchas utilidades. Pienso en las redes sociales, en WhatsApp, seguramente va a estar ahí.
Bien, Lucía, no hay problema, igualmente ya estamos terminando. Les dejo todo lo que hemos visto, se lo vamos a mandar por correo, con los enlaces, con los materiales y demás. Lo que les dejo ahí es un sitio en el que recopilo experiencias y herramientas que ustedes pueden también desde allí empezar a indagar, como para poder trabajar, para poder conocer, para ver de qué se trata. Hay una sección de documentos muy interesantes para ver, inclusive antes de esta época, para ver qué se pensaba ya con la inteligencia artificial en la educación, y quedará entera a disposición. Ahí en ese sitio tienen contactos, redes, correo, para lo que necesiten sin duda. ¿Sí, Natalia? Sí, no, antes que agradecer tu predisposición, tu amabilidad y la calidez típica que tenés para poder acompañarnos a todos los docentes de acá de la provincia, y decirles que todo este recurso ya lo hemos instalado en la plataforma, pero que va a haber un lugar específico que se va a enviar correos electrónicos y por mensajería interna de la plataforma, comentándoles acerca de todas estas herramientas y de acceso que nos ha brindado en la tarde de hoy. Y nuevamente agradecer a todos los docentes que están hoy presentes, que se tomaron un tiempo, ya siendo viernes a la tarde, que la mayoría nos vamos a descansar, dedicarle tiempo, la verdad que muy agradecidos a vos y a todos los colegas que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias, un gran placer como siempre poder compartir, agradecerles el tiempo, la predisposición, la atención y el trabajo colectivo, que es siempre muy, muy valioso. Ojalá que con algunos de ustedes nos podamos cruzar en junio, que voy a estar visitando la bella Jujuy y allí recorriendo varias regiones, así que va a ser un verdadero placer. Y mientras tanto, quedar a entera disposición en este o en alguna otra temática vinculada a las tecnologías para poder ayudarlos. Así que muchísimas gracias, que tengan un muy bonito fin de semana, y a poder reflexionar y utilizar estas herramientas que es muy valioso, y para nuestra tarea docente también nos exige estar allí entendiendo de qué se trata este mundo, ¿no? No solo experimentar, sino también poder hacer una reflexión. Muchísimas gracias. Profe Pedro. Sí, por favor, escucho, yo quedo acá. Antes que nada, bueno, muchas gracias, y bueno, la verdad estoy sorprendido más que nada sobre el tiempo que nos podemos ahorrar para poder sacar información y armar una sesión de clase. Yo soy profe de educación física, armar una sesión es increíble, la verdad, muy, muy útil, y bueno, a ponerlo en práctica para lo mejor de los alumnos, y bueno, nada. Así que muchas gracias, profe. Al contrario, gracias Gerardo. Sí, una de las primeras sensaciones es sorpresa, ¿no? Después empezar a indagar y después, bueno, empezar a buscar. Curiosidad. Gracias. Sí, curiosidad, tal cual. Y si lo aprovechamos, bienvenido. Gracias Gerardo, muchas gracias. ¿Tamara? Bueno, profe, quiero agradecerle mucho por brindarnos estas herramientas para nuestros trabajos. Bueno, yo trabajo como docente de inglés en el secundario y en el primario, y bueno, en mi grupo no pudimos hacer la actividad. Sí, me trae a recuerdo en una especialización que hice en un posgrado, donde hablábamos ya de inteligencia artificial enfocada a la pedagogía. Pude ahora tratar de hacerlo sola, entré al iChat y le pedí que cómo podría ser una planificación transversal con otros espacios curriculares, teniendo en cuenta el medio ambiente. Me dio ahí todos unos contenidos, objetivos. Bueno, obviamente, como dicen mis colegas, falta agregar por ahí propósitos, capacidades, habilidades, que bueno, eso uno ya lo puede ir agregando. Luego le pedí que me convierta eso a un cómics. ¿Cómo podría yo enseñarlo a través de un cómics, una historia sobre el medio ambiente? Y bueno, me salió algo cortito, pero la verdad que muy interesante, porque después le iba a pedir que me haga un lyrics de una canción o asocie con algún cantante famoso. ¿Cómo podríamos terminar eso con un coro de música?
Muy interesante. Hermoso, muy hermoso el interesante. taller. Bueno, es muy interesante lo que trae Tamara, porque a partir de un contenido generar otro y generar otro y generar otro e ir armando, y en ese proceso ser consciente de que vamos elaborando conocimientos y contenidos que de otra manera sería muy complejo que existieran. Si eso lo podemos trasladar a nuestros alumnos, depende del nivel educativo en el que estemos, y mostrarles la creación de contenido, dimos un paso muy importante en su alfabetización digital, es decir, utilizar las tecnologías para la producción y conocimiento y para poder potenciar sus habilidades pensando en un futuro, ¿sí? No solo usar, sino producir. Así que excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Artur. Sí, quería preguntarte, Pedro, si habrá un nuevo encuentro. Bueno, yo a entera disposición, ya ahí entran las cuestiones mucho más formales, institucionales y demás, pero yo a entera disposición también para pensar inclusive en talleres más concretos, ya vinculados a la tarea puntual, o pensando en nuestros estudiantes también, o pensando en niveles educativos. Bueno, seguramente es un disparador de esta temática, porque los avances van a continuar y los desafíos van a venir con eso. Así que, de mi parte, a lo que disponga. Ok, gracias, Pedro. Muy bueno el curso. Muchas gracias, Artur. Muchísimas gracias. No hay problema. Estaba Sí, divertida la interacción, profe. No me digas. No, Muy bueno. buena. Sí, estaba muy Me quedé divertida hablando y sola yo. Yo era- se termina. Estábamos planificando. Sí, enorme, Grisel. No llegamos con el tiempo, perdón. Es para respetarles el tiempo también, ¿no? Seguramente. Y es, Lo que pasa es que Pasó sabe rapidísimo, que 15 nosotros minutos. entramos y resulta que había un montón de... O sea, para entrar y no sabíamos dónde entrar y no nos quedó nadie, entró. claro. Un éxito, profe, parecemos niños con juguete nuevo. Tal cual. Acá en el grupo Suele 16. ser las Profe, pido la palabra. Lo que les voy a pedir es lo siguiente, es que apaguemos los micrófonos, levantemos la mano y seguimos el orden y conversamos. Yo no tengo problema, pero para aprovechar estos minutitos que nos queda acá y para poder interactuar. Vuelvo a decirles, primero agradecerles por el trabajo y el esfuerzo y la interacción. Cada grupo ha ido por caminos distintos y es muy interesante. Y después lo otro es que vieron que tiene sus recovecos, sus cuestiones, ¿no? Hay un mito ahí con la inteligencia artificial que es todo inmediato, efectivamente lo es, pero antes hay que dejar algunas condiciones como establecidas y precisas para que finalmente eso ocurra. Voy con orden. La idea es que compartan la experiencia, alguna duda, alguna consulta, lo que tengan, levantando la mano. Rodrigo, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Del grupo 16 nos gustó bastante la experiencia. Al comienzo sí tuvimos unas trabitas con el chat, se tildaba. Bien. Cerramos, actualizamos, volvimos a abrir y le largamos con todos. Y lo que nos pareció por ahí un descubrimiento asombroso es que llegamos al 17 de mayo y tenemos la mayoría hecha las planificaciones y empezamos a preguntar cosas al chat GTP y decimos, ¡chau, planificaciones! Nos tiró un montón de palabras, de tareas que podríamos hacer en el aula y dijimos, chicos, que estamos perdiendo el tiempo, pero bueno, a lo que vamos es que por ahí nos disparó un montón de ideas, pero también nos dejó asombrado, ¿no? De la capacidad que puede llegar a no sé si decirlo, pensar o trabajar, pero resolver, creo que es la palabra correcta, este sistema, ¿no? Tal cual, gracias Rodrigo, tal cual, plenamente, sí, y uno va pasando por distintas etapas y a eso le agregaría, ¿no? El corroborar, el confirmar, el agregar, el revisar, el volver a preguntarle. Bueno, me parece que desde ahí está la interacción muy, muy interesante. Gracias Rodrigo. María José.
María José Landa, no sé si estás por allí, habías levantado la mano. Hola, sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Discúlpeme, lo que pasa que nosotras éramos 6, estábamos en la sala 6, se nos tildó, nos quedamos solamente con el teléfono, pero éramos como chicos con juguete nuevo, ¿no? Desesperadas por entrar, querer ver, así que seguramente las seis que estábamos, terminaremos el taller con usted y seguiremos hasta, no sé, hasta un rato largo prendidas de la compu y tratando de ingresar por lo menos al chat GPT, que yo ya lo había escuchado y me llamaba mucho la atención en una charla que tuvo hace un tiempito Laura Lewis. Claro. Y ahí empecé, digo, bueno, esto hay que empezar a indagar qué es para poderlo volcar en las escuelas, ¿no? Plenamente, María José, tal cual. Sí. Bueno, no se desvelen, ¿no? Por favor, que mañana es día laborable, por favor. Bueno, profe, disculpe una pregunta. muchas gracias, ¿Usted va a profe, pasar muy amable. los enlaces en lo que explicó al Sí. Gmail de cada uno? Yo se los voy a compartir acá en el chat y después si les comparten la grabación, también ahí se los vamos a estar entregando. Igualmente está el registro de sus mails, así que yo ya mañana se lo comparto también a la coordinación Por favor, profe. para que les envíen el material, no hay ningún problema. Gracias, profe, gracias. No, por favor. Natalia. Sí, profesora, agradecida de aprender y de su tiempo. Y no sé, me parece que le hemos perdido el miedo. Cuando uno desconoce es muy temeroso, pero cuando uno va conociendo le pierde el miedo, el temor y queda asombrado y con muchas ganas de interactuar. Me parece maravilloso, el GPT le tenía mucho miedo, pero me parece fantástico para trabajarlo con mis maestros y a través de eso con nuestros niños, que seguramente nuestros niños saben más que nosotros. Muchas gracias, profe. No, por favor, al contrario. Y muy interesante que digas esto, porque es cierto, uno a veces tiene como esa distancia por el temor, pero bueno, hay que apropiarse de estas tecnologías, tal cual. Gracias, Natalia, muchas gracias. Lorena. Hola, profe, buenas noches a todos. Estaba en el grupo también con Natalia, en la sala 3, y bueno, logramos, pude crear ese chat GPT, así que hicimos una conversación entre Manuel Belgrano y Iron Man. Logramos hacer eso. Bien, ¿y cómo salió? Genial, ahí está el diálogo. Bueno, buenísimo. Bueno, me alegro. Muchas gracias, Lorena. Muy linda la experiencia. Y de la misma forma uno puede empezar a pensar cosas de su día a día, de generar, de interactuar, y eso llevarlo, ¿no? También trascender esta cuestión del copiar, sino pedirles a nuestros alumnos que lo utilicen para la creatividad y desde esa creatividad que obtienen, generar otros productos, ¿no? Ahí puede ser me parece que es muy diálogo enriquecedor y dispara que uno piense y los chicos puedan su creatividad desarrollarla más, y bueno, estas herramientas son geniales. Exactamente, tal cual. Bueno, gracias. Gracias, Lorena, muy valioso. Claudia Castro. Ay, perdón, estoy acostumbrada a que me digan Karina. Ay, perdón, yo voy por el primer nombre siempre, por duda. Sí, me pasa seguido. Le comentaba yo a mis compañeros de sala, perdón, No, que por favor. justo me inscribí en un curso porque lo escuché de chat y decía, bueno, a ver qué onda, porque me llamaba mucho la atención de cómo lo contaba. Y bueno, lo comienzo justamente mañana, así que voy con todas las ganas de aprender. Y si bien uso mucho los laboratorios virtuales, de química, pero la verdad que esto me superó totalmente. Buenísimo, me alegro, Karina, gracias. Buenísimo. Ya es momento de la noche, así que ya lo familiar se empieza a mezclar, no hay ningún problema. Silvia, adelante.
Hola, buenas noches, profe. Yo soy docente del nivel inicial de Valle Grande. Recién me pude conectar, lo que pasa es que no teníamos señal acá, ¿sabes? Pero bueno, ya me voy a interiorizar para poder participar más activamente, pero me interesa muchísimo a mí todo esto para poder innovar, digamos, y trabajar con mis niños pequeñitos, que tengo sala de 4 años. Es todo un desafío, el nivel inicial me parece que es todo un desafío. Es interesante uno tomar las riendas de eso, involucrar a las familias quizás también, y por ejemplo recién hablaban de letras de canciones y demás, supónganse, doy el mismo ejemplo, ¿no? Pero quiero una canción sobre tal región, sobre tal tema, sobre tal lugar, no la encuentro, la pido y la armo, y hasta inclusive los acordes nos pueden dar también en algún punto. Así que bienvenidas, muchísimas gracias por sumarse también. ¿Quién estaba allí? Espérenme. Silvia, ¿estaba Mariela? No sé. Mariela Vilte, ¿puede ser? Se cortó. ¿Habías levantado ahí la mano? No sé si estará por ahí. Si no, Graciela Luna. No sé si nos está escuchando por ahí. Y si no, vamos con Cristian. Cristian. Ahora, hola. Ahí está Graciela. Ahí está. Bien. La verdad que yo me quedé con las ganas, profe, porque entré al formulario, pero cuando tenía que registrar, ahí tuve problemas y solamente éramos 2 en el grupo 8. Y mi compañera me decía que ella ya tenía la sesión, ya tenía su contraseña, pero ella no podía entrar al formulario, o sea que no pudimos hacer nada, nos quedamos con las ganas, y que voy a quedarme a la espera de todos los links para practicarlo luego. Me pareció interesantísimo todo. Bueno, bienvenido entonces. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Cristian. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, mire, primero darle las gracias porque es muy interesante todo esto, algo nuevo, y vamos, bueno, me interesa mucho. Yo le quería preguntar, ¿no? ¿Cómo podríamos tener, cómo puedo tener contacto con usted y preguntarle acerca de su carrera? Porque me interesa mucho. ¿Dónde estudió usted? ¿Dónde se puede estudiar esta carrera de inteligencia artificial, programación? Yo estoy en todo eso, estoy aprendiendo programación, toda esa cosa. Es buen punto, Cristian. En mi caso, el recorrido sencillo, digamos, dicho en pocas palabras, yo vengo de la comunicación, después me orienté hacia la educación y después hacia las nuevas tecnologías. Entonces complemento esos 3 ámbitos y ahí aparece la inteligencia artificial, también por la cuestión de la vinculación, de la comunicación y demás. Hoy por hoy existen cada vez más ofertas de especializaciones, hasta de posgrados o de capacitaciones, algunas gratuitas y otras no, quizás más extensas, pero hay algunos cursos introductorios, por ejemplo, de IBM o de Google inclusive, también como para empezar con esto. Lo que te pido, Cristian, es que yo en el enlace que les comparto ahora un ratito, ahí al final están mis redes y está mi correo electrónico, me escribís con lo que necesites y mantenemos el contacto por ahí. Bueno, entonces lo va a mandar el correo electrónico de cada uno, digamos, entonces ahí va a estar todo, ¿o cómo es? Yo les dejo ahora, ahí en ese enlace que les acabo de pasar, está resumido la experiencia de este tiempo en inteligencia artificial y educación, y al final está mi correo electrónico y los enlaces de mis redes, por si quieren ahí mantener algún vínculo o alguna cuestión, y con el secundario, por otra, no va a ser sobre inteligencia artificial, pero yo en junio voy a estar por Jujuy, así que sería un gran gusto si con alguno de ustedes nos podemos cruzar, más que bienvenido. No va a ser el tema por el que voy para allá, pero si nos encontramos, yo a entera disposición de lo que... Claro, sí, yo sería genial que yo pueda charlar con usted, preguntarle, porque para que me asesore, pues yo estoy en el área de la programación, la ingeniería, todo eso. La investigación a mí me gusta mucho, estoy haciendo una carrera de posgrado también. Buenísimo. Así que me interesa mucho esto, para que usted me tire unos tips, para ir por este lugar que me parece muy interesante.
¿Cómo no, me llama mucho la cómo no, atención. Cristian? Sí, con gusto, Relacionado. conversamos lo que necesites y ojalá nos Bueno, sí, conozcamos sí, personalmente. no hay problema. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Gisela. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo no entré tarde, entré a las 8, así que no me pude crear, puede ser no sé cómo se llama, el chat GPS, me pedía algo, así que no pude hacer la actividad. Lo que quería comentar es que trabajo en una secundaria, Rural 3, acá en Frontera, Paso de Jama, y justamente Rural 3 es con entornos virtuales y esto nos vendría al pelo aplicar acá. Así que no, eso nada más quería saber. Buenísimo, Y la Gisela. segunda cuestión que quería preguntar es si podemos participar. Vio que son 3, teníamos que elegir uno de los días, yo elegí hoy a las 19, y si se podía, la siguiente para comenzar desde cero el taller, porque me quedé ahí con las ganas. Eso Bueno, nada más, la preguntas. cuestión organizativa, Gisela, no la manejo no la manejo al detalle. Lo que yo te diría es que te comuniques con el correo que te mandó a vos los datos de acceso y ahí lo comuniques y ahí ves las posibilidades. Eso por un lado. Y por otro lado, va a quedar grabado este encuentro y les van a compartir luego la grabación. Así que Bien. ahí también va a haber algún material. Y con lo otro... Bueno. Yo los animo a que también indaguen este tema con sus alumnos más en el nivel secundario o superior, porque hay todo un abanico de posibilidades y la mirada de los chicos y las chicas generalmente es muy interesante para complementar estas cuestiones. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, ¿no? Por favor, a ustedes. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Nos hemos pasado unos 10 minutitos, pero en mi mirada ha sido sumamente valioso, muy enriquecedor. Espero que sea motivador también, que podamos ser protagonistas en este tiempo de estas cuestiones tecnológicas, que, como decían, le perdamos el miedo, que vayamos más allá de lo que escuchemos en los medios o de alguna cuestión que tengamos por ahí y que experimentemos. Y desde ahí cada uno va a potenciar y lo va a utilizar como considere. Me parece que si logramos eso, tarea cumplida como primer disparador para estar hablando de la inteligencia artificial. Para muchos y para muchas ya dejó de ser esa cosa que está por ahí y ahora ya la tengo ahí a disposición. En el enlace que les vuelvo a compartir acá, ahí están mis datos, las redes, estamos en contacto, escriben sin ningún problema y quedo a entera disposición para lo que necesiten y cuando esté por allá, ojalá nos podamos cruzar con alguno o con alguna para también conocernos y seguir intercambiando.